Buenas tardes a todas y a todos. Hoy día vamos a empezar una nueva serie de seminarios dentro del ACTES y de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Es una serie de seminarios organizada entre el Centro Fondap ACTES y la Unidad de Genómica Avanzada de la Universidad de Chile, una unidad nueva que está siendo lanzada el próximo miércoles acá en nuestra institución. Y la idea de esta serie de seminarios es dar un poco de voz a lo que viene siendo desarrollado en la vanguardia de la genómica y la bioinformática. Esta es una serie de seminarios dedicada a genómica y bioinformática, algo que empezamos el año 2018, tuvimos una serie como esta, y ahora con el lanzamiento de la unidad de genómica avanzada, nosotros queremos retomar ese tipo de iniciativa acá. Y hoy día me alegra mucho tener el doctor Christopher Segovia. El doctor Christopher fue mi alumno de doctorado en la época que yo estaba en la Universidad Mayor, en el Centro de Genómica y Bioinformática, hizo su doctorado en Genómica y Bioinformática en la Universidad Mayor. Y enseguida trasladó a Canadá, donde tuvo dos procesos de postdoc allá, uno en la Universidad de Newfoundland y otro más recién en la Universidad de Laval, en Quebec. Y ahora viene regresando a Chile y hoy día nos va a brindar esa charla acerca de una metodología para aislamiento de núcleos desde muestras de tejidos congelados. Es algo que es de gran interés para nosotros, una vez que la unidad de genómica avanzada contempla principalmente una de las principales tecnologías que tenemos, está asociada a la genómica de células únicas. Christopher, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación de juntarse con nosotros. Muchas gracias, Vinicius. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir mi trabajo en estos últimos años en la Universidad Laval. Esta presentación está, digámoslo así, enfocado a la técnica, porque lo que hice fue desarrollar una metodología, un protocolo para aislar núcleos. Quizás es un poco fuera del tópico común en las charlas, que es responder a una pregunta biológica o mostrar nuevos descubrimientos. Pero de todas formas, quiero recalcar que si bien es un paper técnico, es importante, como decía Vinicio, el desarrollo de nuevas metodologías, formas más asequibles, protocolos hechos en casa que pueden ser modificados, que pueden ser adaptados a las necesidades de cada laboratorio. Entonces, hoy día la charla se titula De la necesidad a la solución. En este protocolo que es bastante versátil y robusto para la extracción de núcleos. Probablemente no toda la gente está familiarizado completamente con la tecnología de célula única, porque es relativamente nueva en cuanto a su masificación. Y eso en parte se da por la reducción de los costos de secuenciación, pero sigue siendo una tecnología muy cara. Y mi idea en esta charla es impulsar y generar masa crítica. Mientras más seamos, mejor nos podemos lidiar con los costos. Entonces, una descripción de lo que es la tecnología de single cell es una analogía que me gusta bastante, que es como si miráramos el espacio con los ojos desnudos y viéramos solamente estos puntos brillantes en el cielo. Y la tecnología de single cell nos daría este microscopio que nos permite observar, poder describir y mejorar nuestro entendimiento de los objetos celestes. Desde que se ha desarrollado la tecnología de célula única, ha permitido grandes avances en la comprensión de distintos órganos, tejidos, en cuanto a la composición a nivel celular, los tipos celulares. Ha permitido generar los atlas de distintos órganos. Hoy en día se consideran alrededor de 4 órganos completos a nivel de atlas.
También permite hacer el trazado de la diferenciación celular de distintos estadios que no estaban muy claros antes de que apareciera esta tecnología. Y en la parte que más está ligado a mi trabajo en la Universidad Laval es cómo esta tecnología nos ayuda a comprender el microambiente y cómo ello de nuevas drogas antitumorales. Y un ejemplo en el entendimiento de distintas patologías es, por ejemplo, este paper de Nature, donde gracias a la tecnología de células únicas, en pacientes infectados con esta variante de virus, se pudo identificar una subpoblación que está implicada en cáncer, que previo no se conocía. Antes de este boom del single cell, nosotros trabajamos con lo que se conoce ahora como bulk RNA sequencing. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y aquí en una comparativa rápida entre single cell, qué nos permite hacer y cuáles son sus desventajas en comparación con el bulk sequencing. La primera desventaja, como ya les decía, es que es bastante más caro. Pero si comparamos los inicios de la tecnología de secuenciación a cómo ha ido descendiendo el precio de trabajar, es un poco comparable. A lo largo del tiempo se ha ido reduciendo los precios de secuenciación y se ha vuelto una tecnología bastante accesible para todo el mundo. En cuanto al trabajo que requiere, es mucho más laborioso trabajar con eh, células vivas, pues, en single cell. La gran ventaja es el nivel de resolución o el detalle de la información que obtenemos con single cell. Obviamente, como ya estábamos hablando, podemos ver estos microambientes de tejidos, de órganos, de microambiente tumoral, ver la heterogeneidad de sus poblaciones dependiendo de distintas condiciones. Y finalmente, en cuanto al análisis de datos, es un poco más complejo porque todavía se están desarrollando las herramientas necesarias para el análisis de estos datos masivos. Si bien el single cell tiene una serie de ventajas, tiene limitaciones. Entre las limitaciones de esta tecnología está que para poder hacer single cell necesitamos células viables, células aisladas. Eso quiere decir un tejido disgregado y que esa disgregación de células estén viables. Obviamente, este proceso de obtener esas células viables conlleva una logística bastante ardua. Los que han trabajado en esta tecnología saben que hay que correr desde la extracción del tejido o de la muestra al secuenciador. También otra problemática es que es dependiente de la disponibilidad de estos tejidos. Si hablamos de tejido tumoral cancerígeno, por lo general los patólogos conservan la mayoría del tejido y dejan una pequeña fracción que puede ser utilizada en investigación o puede ser que no quede nada remanente de este tejido. Entonces, como principal contra de la tecnología de single cell es que requiere una cantidad de tejido relativamente grande. Y aquí, en este punto, es donde nosotros nos enfocamos en desarrollar esta metodología. Bueno, y esta es la información que entrega Tenex, donde si uno se da cuenta, existe un vacío en esta parte sobre información disponible acerca de tejidos humanos
con pequeñas cantidades de tejido inicial. Desde los 20 miligramos hacia abajo, básicamente no había información cuando nosotros empezamos a desarrollar este protocolo. Y aquí nos dimos cuenta que había una oportunidad, había una necesidad, y nos enfocamos en desarrollar esta metodología para trabajar específicamente con estas muestras de reducido tamaño. Digámoslo de otra forma, nos enfocamos en trabajar con biopsia. ¿Y qué nos iba a permitir poder trabajar con biopsia? Acceder a toda la información almacenada en los biobancos, en muestras congeladas. Entonces, nos pasamos de single cell a single nucleic. La diferencia es básicamente que en vez de trabajar con la célula completa, vamos a trabajar solo con el núcleo. ¿Qué nos permite o por qué trabajar con el núcleo? ¿Cuáles son las ventajas? Nos permite reducir bias al momento de generar la disociación. Nosotros podemos estar perdiendo distintos tipos celulares simplemente porque son más sensibles al tipo de disgregación o disociación, o el procedimiento sea mecánico, químico. Hay algunos tipos celulares que son muy frágiles y que se pierden. No así cuando nosotros trabajamos con tejido congelado, que podemos conservar esos tipos celulares. También hay mucha información acerca del estrés que genera un estrés transcripcional, que genera esta disgregación de los tejidos, que se puede traducir en un ruido en la expresión de diferentes genes. También puede existir bias porque vamos a favorecer ciertos tipos celulares por tamaño cuando generamos estas disgregaciones. Y una cosa interesante es que permite la tecnología de single nucleotide, permite poder capturar RNA mensajero naciente. Y bueno, como ya lo mencioné, esta tecnología permite el estudio de tejido almacenado congelado. Y bueno, una de las cosas que siempre se pregunta es, ¿qué tanto obtengo yo de información de la transcripción de los distintos tipos celulares si lo comparo entre single cell, que tengo la célula completa, tengo el RNA mensajero del citoplasma y del núcleo, comparado con solo trabajar el núcleo? Obviamente hay una cierta pérdida de la información, pero que en la práctica, por ejemplo, para identificar tipos celulares, no es tan relevante. Y esto lo muestran aquí TENEX, donde hacen una comparativa de los tipos celulares, dependiendo si se trabajó con single cell o single nucleic. Y la diferencia es bastante pequeña, y en algunos casos hay un poco mejor resultado con trabajar a partir de núcleos. Bueno, y lo que les decía al principio, en el desarrollo de todas las tecnologías hay una curva exponencial o inversamente proporcional entre la cantidad de trabajos realizados con una tecnología y su costo. Mientras más demanda, van reduciendo los costos. Y eso se muestra en este gráfico. Y podemos ver cómo la cantidad de publicaciones de single cell, de paper en single cell, ha ido creciendo exponencialmente, digamos, a partir de 2016. Y así el costo en la secuenciación por célula de esta tecnología. Bueno, todo esto para inducir al trabajo que voy a presentar ahora, que es este paper que realicé ahí en la Universidad Laval, en la bella ciudad de Quebec. Y lo podemos resumir en cuatro etapas. Y voy a ir conversando un poco cada una de estas etapas y dando los detalles más interesantes que pueden ser más útiles cuando les toque trabajar con esta tecnología.
si es que la implementan en sus laboratorios. La primera parte es la homogeneización. Acá, cuando nosotros empezamos a trabajar, dijimos queremos crear una herramienta que sea útil para distintos laboratorios. Por lo general, la gente estaba publicando sus protocolos, pero enfocados en un tejido específico. Nosotros dijimos, trabajemos con distintos tejidos, cosa de generar un protocolo que sea lo más amplio y versátil posible. Entonces, decidimos qué tejido, bueno, empezamos qué tejidos tenemos disponibles, cuáles son los tejidos de nuestro interés y cómo podemos seleccionar o qué tejidos vamos a abarcar. Y nos enfocamos en 4 tejidos: pulmón, cerebro, próstata y vejiga. El protocolo parte como la mayoría, con una disgregación mecánica. Después generamos purificación mediante sorting, citometría flujo. Después viene un quality check antes de partir con el protocolo de Illumine. La parte de disociación son 12 pasos, no voy a hablar en detalle cada uno, sino que lo que quiero recalcar es que la parte interesante de esto es que nos dimos cuenta que para cada tejido se necesitan condiciones particulares. Y eso nos llevó a este gráfico, en donde nosotros seleccionamos estos 4 tejidos porque estos tienen distintos, digámoslo así, grados de dureza. Nosotros trabajamos en próstata, que es conocido por ser un tejido bastante duro de disgregar. Entonces dijimos, hagamos una escala de unos tejidos más blandos, uno de nivel intermedio y uno duro. Entonces, por eso la elección de trabajar con cerebro, vejiga, pulmón y próstata. Entonces nos dimos cuenta que no todas las disgregaciones mecánicas funcionaban de igual forma para los distintos tejidos, por lo tanto fuimos generando este protocolo de setup por tejido, en donde llegamos más o menos a una conclusión que los tejidos, digamos, de nivel medio requieren cierta cantidad de no sé cómo decirlo en español, pero bounces, los strokes, ¿sí? Para obtener el punto óptimo, porque en los protocolos se habla de disgregar, pero nadie dice cuánto es el punto óptimo para cada tejido, porque lo que pasa es que podríamos caer en errores en pensar que mientras más disgreguemos un tejido, vamos a ir obteniendo mejor calidad de núcleos. Y eso fue algo que nos dimos cuenta básicamente teniendo que contar y mirar en el microscopio la calidad de los núcleos. Y, por ejemplo, en próstata, pareciera ser que mientras más yo muelo la próstata, más cantidad de núcleo tengo, pero en realidad lo que pasa es que hay más núcleos, pero son de peor calidad. Entonces nosotros nos quedamos ahí en el punto más o menos preciso entre cantidad de núcleos extraídos y la calidad de los núcleos. No nos sirve de nada tener muchos núcleos dando vueltas si son de calidad pobre o mala, definitivamente. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Este homogeneizador es vidrio-vidrio o es teflón-vidrio? Vidrio-vidrio. Otra pregunta, ¿ahí cómo definen la calidad? La calidad es justo esa vaca. Resulta que esto es de Tenex. Son recomendaciones para todo el mundo acerca de qué se considera un buen núcleo o qué se considera un mal núcleo y dónde decimos sigamos con estas muestras o nos detenemos. Porque un experimento tan caro como es la secuenciación de single nucleo o single cell, no podemos llegar y tirar todo y decir veamos qué sale. Entonces nosotros tenemos que tener cierta certeza de que estamos trabajando con el mejor material posible.
Y para saber la calidad, básicamente nosotros nos fuimos al microscopio, teñimos con DAPI para ver el núcleo y combinamos bright field, campo de luz visible, y fluorescencia. Entonces, para ver si el contenido nuclear estaba contenido dentro de la membrana del núcleo. Entonces, ¿qué considerábamos bueno, qué considerábamos malo? Ahí están los buenos, ahí hay uno malo. Y lo que hice después fue, después de muchos meses en el microscopio, viendo núcleos, combiné un módulo de Machine Learning con el ImageG, que fui alimentando constantemente, dándole información, marcando cuáles se consideraban buenos, cuáles se consideraban malos, y después, cuando al momento de analizar nuestras muestras, hicimos una pequeña inspección visual y lo metimos directamente al módulo para darnos la cuantificación. Y bueno, ahí está un poquito más en detalle lo que les mostraba anteriormente, por si no se veía bien de la figura anterior. Y aquí hicimos esta como pequeña regla de 3, que para tejidos suaves, con 6 golpes ¿cómo Homogenizador. el homogenizador. Para tejidos de nivel medio, con 8, y para tejidos más duros, 10 o más. Bueno, ahí nosotros recomendamos que reproduzcan este experimento si ustedes no tienen información previa del tejido y no saben bien la dureza. Te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo descongelan los tejidos? No se descongelan. Ah, congelados. No se descongelan. Básicamente porque si se descongela se rompe todo. Entonces, la idea es que el nitrógeno líquido se muele, se homogeniza del nitrógeno líquido al buffer de Lysis. Del buffer de Lysis se genera las diferentes homogenizaciones y de ahí al buffer estabilizado. Bueno, la segunda parte del protocolo es citometría de flujo. En esta parte todavía estamos trabajando porque si bien cualquiera que trabaje en single cell, uno tendría a pensar que tiene los fondos o al alcance un citómetro de flujo consorting, pero no es la realidad en todos lados, en todos los centros. Entonces nosotros, si bien realizamos este protocolo con citometría de flujo, porque es lo que funcionó mejor para trabajar con muestras pequeñas, biopsia, y no ir perdiendo núcleos en los procesos de lavado. La mayoría de los protocolos actuales tienen varios procesos de lavado, y en esos procesos de lavado nosotros nos dimos cuenta que se perdía casi el 90% de la muestra. Cuando partimos este protocolo, quisimos hacer procesos de lavado y nos dimos cuenta que se perdía todo en los lavados. Hay dos etapas importantes. Primero, los plásticos, los núcleos se pegan entre sí y se pegan al plástico. Por eso hay que trabajar con BCA. Y lo otro es que para poder trabajar con muestras pequeñas, nosotros necesitábamos tener todos los núcleos dentro de esta pequeña solución. Y para eso optamos por citometría de flujo. Y acá, bueno, les voy a explicar un poquito cómo es el setup, porque acá nosotros, en futuros trabajos, lo que se quiere hacer es trasladar este método para poder hacer attacks single nucleic. Y bueno, esta es la forma en que calibramos el citómetro de flujo para poder quedarnos con estos núcleos. Lo hacemos en base a dos parámetros. Uno es el tamaño, y para eso ocupamos estos bits, que son nuestra escala. Y también nosotros teñimos los núcleos. Pero acá hay que tener cuidado porque no todas las tinciones permiten seguir con otras tecnologías ómicas, como por ejemplo el ATAC-seq.
Y en base a eso nosotros decidimos trabajar con el 7AAD, que no interfiere con el resto de técnicas. Entonces, en base a fluorescencia y a tamaño, nosotros logramos generar el gate para hacer el sorting de nuestros números. Y bueno, aquí quiero mostrarles nuestro mejor o el caso ideal y nuestro como menos bueno. Y aquí es donde uno puede decidir si es el punto de no retorno. Este es el caso ideal, donde tenemos una población bien definida dentro de nuestro gate de sorteo. Y acá, en este otro caso, que es próstata, nosotros sabíamos, no teníamos tantas expectativas con la próstata, porque sabíamos primero que era muy duro de trabajar con ella, en cuanto a cantidad de células que tiene el tejido, también ese es otro factor importante. No es tan rico celularmente si lo comparamos con un tejido de cerebro o de pulmón. Y nosotros, como estábamos queriendo saber qué resultados, seguimos inclusive con este. Y bueno, estos son los resultados que obtuvimos. Aquí mostrando el dato crudo de Cell Ranger, de Tenex. Y también acá otra cosa que quería añadir es cuánto teníamos de contaminación de RNA ambiental. Bueno, y de nuevo les muestro nuestro mejor caso y el menos bueno, que fue próstata, pero que dentro de todo, para haber partido con 15 nanogramos de tejido, me parece que está bastante aceptable, 1500 células. ¿En comparación con cuántos nanogramos partiste en el cerebro? Lo mismo, es de 15 a 12 nanogramos, más o menos, porque como partimos con tejido congelado, no podemos perder tiempo pesándolo exactamente, entonces nosotros lo pesamos para tener una idea aproximada y de ahí sigue a nitrógeno líquido. Entonces por eso hay una variación entre 12 y 15 miligramos de tejido. Y bueno, en cerebro estábamos bastante contentos porque obtuvimos más de lo que esperábamos, sobre 7000 núcleos. Y bueno, ¿cómo se ve esto ¿Cómo podemos saber si estos resultados son comparables con los otros protocolos, la información que se puede encontrar en publicaciones y en la red? Bueno, nosotros nos fuimos al proyecto de Human Cell Atlas y dijimos, nosotros vamos a comparar qué obtuvimos de esta pequeña cantidad de tejido comparado con un atlas. Obviamente no podemos llegar y comparar un atlas completo con una muestra tan pequeña. No, nos iba a quedar unas cosas así y el batch correction effect, la integración del dato iba a ser un dolor de cabeza. Entonces lo que hicimos, optamos por generar un subset dentro de cada órgano que fuera representativo. Entonces hicimos un aleatorio que representara todos los tipos celulares y generamos un subset y comparamos contra eso. Y bueno, el proceso de integración es bastante difícil cuando uno va a integrar una muestra muy pequeña con una muy grande. Y después de mucho trabajar ahí en el computador, finalmente la combinación de SCP y Harmony nos dio más o menos la integración que nosotros estábamos buscando. Y bueno, para sorpresa de nosotros, cuando hicimos la integración de los datos, digamos, sin anotarlos, solamente el resultado crudo, nos dimos cuenta que teníamos representación de nuestra muestra en la mayoría de los tipos celulares del Atlas. Y posterior a esto nos fuimos a ver la anotación. Para esto combinamos, bueno, probé básicamente todos los métodos de anotación automáticos, semiautomáticos, manuales, y hasta que al final llegué a la combinatoria más adecuada.
finalmente, en resumen, siempre la anotación va a requerir un último pulido manual. Y en base a esta metodología, bueno, obtuvimos estos resultados que los voy a poner en mayor tamaño para que vean. De nuevo, voy a solo centrarme en nuestro mejor y nuestro menos buenos resultados. En cuanto a los tipos celulares, la verdad que fue una sorpresa bastante grata para nosotros que logramos identificar dentro de nuestras muestras y que la integración de nuestras muestras con la información de un atlas diera muy bien. Y más en detalle, si ustedes me preguntan cuánto es la representación o cuántos tipos celulares perdimos trabajando con estas muestras de biopsia, estos pequeños trozos de tejido, bueno, aquí hay más en detalle. Ahí ya, estos son solo nuestros datos, y en muchos casos, bueno, en algunos casos logramos encontrar todos los tipos celulares presentes en este subset de datos. Y en otros casos llegamos a sobre el 80% de representación de diferentes tipos celulares. Bueno, las conclusiones se desconfiguraron. Siempre me pasa cuando paso de Linux a presentación, pero bueno, básicamente logramos desarrollar un método que funciona, es versátil y obtiene resultados que son comparables con otras metodologías que trabajan con un tejido, con mayor cantidad de tejido inicial. Y las proyecciones de este trabajo, como les mencioné durante la charla, es movernos hacia el Single Cell ATAC-seq y aplicarlo en entrar a los biobancos, poder hacer estudios con esas muestras preciosas que están ahí esperando que alguien vaya a rescatarlas. En este caso, en específico, con análisis de respuesta a distintos tratamientos para el cáncer. Como siempre, los agradecimientos a mi ex laboratorio y preguntas en francés de preferencia. Bien. Hola Cristóbal, gracias por la presentación. La verdad que yo trabajo, como tú, en la parte, o sea, yo trabajo exclusivamente en la parte de generación de datos de single cell y single nuclei, y soy muy consciente de la dificultad de trabajar en esta parte y en muestras tan complejas. Así que te agradezco también por remarcar la dificultad que hay en esta parte, que a veces se sube y se tiende a subestimar. Tendrán una curiosidad, ¿qué buffer de LYSIS utilizaron? ¿Qué buffer de solución de LYSIS utilizaron? Me imagino que es la misma para todas los tipos de tejidos que han... Sí, es el mismo buffer, es un buffer salino que nosotros adaptamos un poco, que le fuimos cambiando las concentraciones es básicamente alta concentración de sal, sodio, potasio, un detergente, SDS y Sí. un buffer salino. Vale, sí, porque efectivamente hay algunas publicaciones, por ejemplo, no sé si eres familiarizado con el Frankenstein Protocol, donde utilizan un high salt, un buffer de alta concentración salina, y lo he probado en algunas ocasiones, no, dependiendo del tejido a veces. Yo cuando partí en esto, revisé, básicamente hice un barrido de internet de lo que había en protocolo y la diferencia es el tipo de detergente. No. Nosotros usamos, no me acuerdo de memoria el detergente, pero hay como dos tipos de detergentes que son los que dan mejores resultados. Sí. MP40 ¿Y el Twin? y nosotros usamos el MP40.
Ok. funciona bastante bien. Hay un paper que muestra otro buffer que resulta un poco mejor, pero nosotros no pudimos probarlo porque en realidad el MP40 es el segundo mejor y el otro era un poco mejor, entonces no hacía sentido, digamos así, eh, en el laboratorio reprobar todas las muestras con un detergente diferente. Vale. Y en general, o sea, mi experiencia es que incluso dentro del mismo tipo de tejido hay muchísima variabilidad entre muestras. Es muy cierto. Dependiendo, por ejemplo, de la localización dentro del tejido de donde se haya tomado la biopsia, dependiendo de la celularidad, ¿no? del tejido. Yo no quise entrar mucho en detalle en esa parte porque no quería extenderme, lo quería dejar si es que alguien preguntaba. Pero nosotros probamos y hay, desde el mismo tumor, uno toma una fracción que está al lado y es mucho peor. Es el tejido, la biología. Hay partes que están, y sobre todo si están trabajando con tumor, hay partes que son básicamente fibrosas, nada más. No tienen casi contenido celular ah, tejidos con mucha cantidad de grasa, que a simple vista cuando uno trabaja con el tejido no puede diferenciarlo cuando están congelados. Tiene mucha, ¿cómo decir? Challenging, muchos desafíos trabajar con tejidos tumorales y sobre todo con tejidos de biopsia. Sí. Y sí, nosotros teníamos bastante información. Eso también es lo otro bueno de trabajar con tejidos que están dentro de los biobancos, que por lo general hay bastante información acerca del tejido. Entonces, muchas veces hay tinciones que uno puede recurrir para saber cómo está ese tejido y poder seleccionar las partes que podrían ser más interesantes o podrían tener mejor resultado. Pero sí, de una biopsia a otra biopsia tomada a 1 milímetro hay mucha diferencia. Sí. Y un protocolo que yo probé en algunos casos donde había muy poco input es un protocolo que implica sortear los núcleos directamente en una placa de 96 en la solución, Microwell. digamos, el buffer de Tenex. Entonces, para ir directamente desde el sorting a la encapsulación con el Chromium. No sé si han probado esta solución. No. Creo que cuando hablamos con Tenex y le dijimos lo que queríamos hacer, no sé si no lo tenían o no lo mencionaron, pero al momento de que nosotros estábamos ideando esto, no había eso de sortearlo directo a la generación ¿cómo se llaman? Microcápsulas. Las microcápsulas. Es una opción que te dejo ahí para explorar porque es muy útil en sus casos. Y por último, Pero nuestra idea es saltarnos ahora la parte del sorting y una parte que se puede hacer es separarlos por densidad, gradiente de densidad. sí, Entonces nosotros hacemos, en el protocolo hay una parte que se separa por densidad, pero después se puede adaptar. Nosotros usamos dos fases, dos densidades, adaptarlo a tres. Pero el problema de eso es que las concentraciones de esas fases va a ser dependiente mucho del tamaño del núcleo y los tejidos tienen núcleos de distintos tamaños a veces. Entonces hay una complejidad que se tiene que abordar, pero pasar directo del sorting a generar esta microcápsula está bien genial. sí, implica obviamente trabajar muy rápidamente porque hay que ir en pocos minutos del fax a la encapsulación porque en verdad el buffer que se utiliza para la encapsulación de Tenex ya contiene de por sí detergentes que estarían empezando a permeabilizar tus núcleos, entonces hay que ser muy rápidos, pero es una solución que nos ha funcionado para algunos casos específicos. Una cosa que sin mencionar es que nosotros también probamos el tiempo de viabilidad de estos núcleos después de la extracción.
y para sorpresa de nosotros duran hasta 2 horas. Nosotros pensábamos que teníamos una ventana de menos de 1 hora probablemente para llegar a la secuenciación. Y el buffer de lavado, que es como un buffer estabilizador, es bastante robusto y mantiene los núcleos súper bien. Y lo otro que al trabajar con citometría de flujo hay que tener mucho cuidado, y que es algo que nos pasó, que nos costó bastante caro, que no tiene que tener quelantes, el, el líquido, el líquido transportador del citómetro de flujo. Sí. Tiene que estar libre de SDS, por ejemplo. Nosotros perdimos una corrida de secuenciación porque no sabíamos, en realidad. Yo recién estaba aprendiendo a hacer citometría de flujo y recién trabajando con single nucleic. Sí. Entiendo que la profesora Soledad Pérez tenía una consulta, tenía la mano levantada, no sé Sí. si... Hola, es que me estaba arrepintiendo porque yo no soy experta en el tema, sino que era una pregunta, primero un comentario que encontré muy impresionante el método y la coincidencia de los resultados con los atlas que existen. O sea, eso validaron claramente el protocolo que ustedes están empleando partiendo de muestras más pequeñas. Y mis preguntas eran dos. Una era que cuando muestran el contraste entre la calidad del obtenido en dos tipos celulares, uno exitoso, el cerebro, y otro menos exitoso, la próstata, muestran el número de células aisladas, algo así como 7.000 en uno y 1.000 y tanto en el otro. Quizás yo no lo entendí. Después de la disgregación mecánica de las células congeladas, ¿se aíslan las células y de ahí el núcleo o directamente los núcleos? Porque en ese resultado se habla de número de células, no de núcleos. Ah, Y la segunda pregunta era, cuando ustedes validan a través de observar al microscopio los núcleos con DAPI, en realidad observan que los núcleos que validan son aquellos que se ven como más redonditos, ¿no es cierto? Supone que los otros están de alguna manera un poco deteriorados. No hay agregación, yo los veo todos bastante homogéneamente dispersos, porque cuando se rompen los núcleos generalmente el DNA contribuye a que se peguen unos con otros. ¿No les pasa eso? Esas son mis dos preguntas y muchas gracias. gracias por la pregunta. Lo de célula y núcleos que quizás se malentiende ahí en la imagen es porque esa información la entrega la plataforma de Tenex. Y independiente si uno trabaja con single cell o single nuclei, lo entrega Ah, ya. como cell. Pero eran Eh, núcleos entonces, eran núcleos. son núcleos porque después de hacer la disgregación mecánica, lo ¿Sí? único que queda son los núcleos. Ah, O, ya. bueno, nosotros queremos que queden los núcleos. Y respecto a la agregación, obviamente hay agregación, hay mucha agregación. No quise mostrar imágenes después de la disgregación mecánica, imágenes de microscopio, porque una de las ventajas de hacer el sorting es que ayuda de cierta manera a disgregar estas acumulaciones de núcleos. Y por eso el resultado final se ven núcleos bastante aislados uno de otro, pero obviamente existen agregados, y también en el análisis de datos uno puede ver la cantidad de duplex, que ese es un problema en Mm, el análisis de datos de single cell. Uno no quiere, no son deseados los duplex y uno los tiene que eliminar. Esa parte de análisis informático no la mostré, quizás en otras presentaciones la voy a agregar, pero nosotros siempre estuvimos obteniendo menos de 6% de duplex de todo el raw data. Entonces, sirve bastante usar la citometría de flujo para disminuir las agregaciones de núcleo. Y esto, a su vez, con el buffer de lavado. ya. Estas son las claves de que vayan quedando disgregados, tengamos más núcleos y de mejor calidad. Gracias. ¿Cómo lidiaste con eso que mencionas de que los núcleos se pegan al plástico? Habla un poco más alto. Sí. ¿Cómo lidiaste con eso de que comentaste de que los núcleos tienden a pegarse al plástico? Mencionaste en algún momento que usabas para disgregar vidrio y vidrio.
Sí. Pero en los pasos siguientes, ¿cómo? Bueno, ahí hay plásticos de baja adherencia que tienen una cobertura siliconada. Y lo otro que en todos los tubos yo agregaba una concentración de 5% de BCA como un lavado de recubierta en el tubo colector. Y eso ayuda a que en las paredes no se adhieran los núcleos. Gracias. Solo como dato, ya que hablaban del DNA y de la que se vean proteínas, cuando uno hace sorting, por ejemplo, células, linfocitos y todo, es común agregar BCA a la solución y DNAsa. De hecho, le agregan DNAsa porque el DNA pega a los linfocitos y no se pueden hacer el sorting cuando Sí. se rompen. Ahora, en este caso, no sé si se podrá agregar DNAsa porque te podría interferir más abajo, pero es algo que se usa con linfocitos. Sí. Este protocolo tiene RNAsa. RNAsa. Bien. Sí, pensando en el comentario del DNA, y con DNA se le agregaban, porque el DNA es increíble cómo pega las células y se... Claro, Sí. claro. El biofilm está compuesto de DNA, pero Ya. es un pegamento natural, básicamente. Oye, un comentario, una pregunta, no un comentario, una pregunta. En este caso, al ser núcleo y tener otro en el Atlas que probablemente son células completas, ¿cuán diferente es el perfil de expresión al tomar RNAs nucleares? Pues sabemos que RNAs nucleares están tomando una mayor proporción de pre-mRNA, van a haber cosas intrónicas. ¿Cómo lidias con esa comparación para poder ajustarla? Bueno, va a depender mucho de cuál sea la pregunta biológica detrás del experimento. Si vas muy al específico de cierta expresión de algunos genes, single nucleic puede que no sirva para hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, hay un paper de que en ciertos tejidos neuronales no sirve, porque la expresión está de lo que interesa está en el citoplasma, no tanto en el... Y en general, la diferencia va desde un 20% a un 40% de expresión de distintos genes cuando trabajamos con una célula completa con el núcleo. Creo que... Gracias. Gracias a la gente que se conectó y muchas gracias a todos los presentes. Gracias, Christopher. Gracias a todos online. Y la idea de nosotros es que esta instancia sea una instancia mensual, siempre con temáticas de genómica y bioinformática. Muchas gracias.